¿Qué tal, colegas? Buenos días, buenas tardes o noches, madrugadas o a la hora en la que nos estén viendo o Y en el escuchando. lugar, Sí, en el lugar porque donde se encuentre. en el lugar donde se encuentre. Fíjate que yo, no sé, me imagino así como que el escucha promedio, que a lo mejor sí es más como de podcast en el Sí, coche, en el tráfico, ¿no? sí, A sí, ver, sí. ¿qué tienen que decir este par? En el tráfico latinoamericano donde no puedes dejar mucho espacio entre coche y coche No, porque porque se te se te meten, van a meter. sí. Sí, sí, sí. Ay, pues bueno, independientemente de dónde nos estén escuchando o viendo, pues el tema de hoy es, no sé, incómodo, Sí, creo yo, incómodo en general, porque híjole, vamos a hablar del gremio, sí. vamos a hablar del Ahora le gremio. toca al gremio. Sí, bueno, le hemos tratado de tirar parejo, Sí, creo yo, y pues pero si no me equivoco teníamos una leve deficiencia sí, de atacar al gremio, entonces vamos ahora con el gremio. vamos con el gremio. ¿Y por qué no somos concretos? ¿Por qué no somos concretos? Ay, a ver, empecemos. Ay, no. A ver, Ay, es que es parte del abogañol, sí, ¿no? Que ya fue tema en este podcast. Híjole, y yo creo que aquí cabe citar al maestro Guzmán, sí. ¿no? Concisos y concretos, concisos y Y concesos. concesos, así es. Ah, lamentablemente yo creo que el 90% Sí, del gremio no es ni conciso ni concesos. ni concesos y mucho menos concretos. Entonces, híjole, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, para empezar a encontrar la respuesta a esta pregunta habría que irnos un paso más atrás y ver los expedientes judiciales, Oh, sí, monstruosos mastodontes de tomos. expedientes judiciales de paja, Sí, ¿sí? Hechos y construidos sobre la base de una paja de verborrea judicial sí. que no solamente los funcionarios, porque aquí no nos interesa tanto la cuestión funcionarios, aunque sí, pero los abogados de pronto para decir una cosa nos aventamos 20 páginas. Aquí cabría incluso el término churrigresco. Sí, 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 así es. Son construcciones bastante barrocos churriguerescos, Sí, exagerados, exagerados completamente y que no llegan a nada concreto. no, Que decían, un abogado es aquel que hace un texto de 500 páginas y lo llama resumen. sí. Y que además podría no decir nada. Así es. Podría no decir nada. Híjole, aquí es donde, bueno, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Ya sea que seamos concretos o no. En mi caso, quisiera incluso pensar que peco de concreto, ¿no? Porque sí, de repente yo me aviento mis escritos 3 páginas, Sí, ¿no? Y si en una es suficiente, pues en una, así ¿no? es. Pero híjole, hay colegas que pareciera que les pagan por kilo de hoja que Sí. presentan en el expediente. Y de esos, vaya que Luego son abundan. hojas membretadas que son carísimas. Oh, sí. Pero bueno, así, yo quiero suponer que así le han de cobrar al cliente. Y justo aquí es donde quisiera pensar que hay un poquito de culpa más que del abogado, del usuario de servicio jurídico. Sí, Porque me ha pasado precisamente, pues en esta forma en la que yo trabajo, que es muy concisa, ¿no? O sea, si yo en 20 páginas puedo hacer un amparo, si lo puedo hacer en 5 incluso mejor, sí, si me ha tocado algún cliente que diga, oiga, Lick, es que pues no se le hace que es poquito, sí. ¿no? Poquito texto, y dices, pues a ver, ¿no? ¿Ya lo leíste? No, pues que sí. ¿Qué entendiste? ¿Lo entendiste? Sí. No, está muy claro, muy conciso, la verdad, pero es que yo con otro abogado, que además usualmente, ¿no? Ya Sí, que vienen de otro lado, viene ¿no? Sí, manoseado. viene manoseado. No, es que otro abogado me presentó un amparo y eran como 100 páginas. Pues sí, pero a ver, de esas 100 páginas estoy más que seguro que al menos 30 eran de jurisprudencias ni siquiera relacionadas, Sí, ¿no? Entonces, le digo, no, o sea, aquí lo que quiero es que así como usted pudo leer esto en 20 minutos menos, pues que el juzgado lo pueda leer así es. y que le entienda. Sí, Entonces, yo creo que esa es parte del pleito, ¿no? Y insisto, un poquito culpa
del usuario de servicio jurídico porque parecía que les gusta ver paja, Sí, ¿no? Y que si el abogado mete un montón de paja, pues es que es un buen abogado porque me Sí. hizo un escrito que no veas, ¿no? 100 páginas de mi demanda. sí, Y pues bueno, los que somos letrados, uno ve 100 páginas para una demanda y pues a menos de que sea fiscal, administrativa, Claro. híjole, es difícil que se justifiquen. Vamos, lo que pasa es que no se trata de que una demanda tenga que tener una extensión determinada. No, Depende de los hechos concretos, depende de las circunstancias del caso. Así es. Digo, hay demandas muy extensas sí. porque así lo amerita. Porque Sobre el todo asunto lo amerita. el tema de los hechos. Así es. ¿Qué tanto vas a detallar al juzgador las circunstancias de tu caso? Así es. Qué tan necesario es detallar ciertos hechos, ciertas circunstancias, que habrá casos donde no es del todo necesario y habrá Sí. casos donde sí es muy necesario. Y claro, las consideraciones de derecho que, ojo, personalmente yo digo, vamos concretos, ¿no? Sí. ¿Cuál es mi petición? Se suponga que aplica, al menos aquí en México debería aplicar este principio de dame los hechos, que yo te daré el derecho, Sí. pero en algunas ocasiones como abogados yo lo hago, pues sí pongo alguna consideración de tipo jurídico Sí, en aquellas partes donde siento que podría ser dudosa sí, la cuestión. Y claro, eso tiene que ir en demanda porque obviamente es el escrito que integra la litis, ¿no? así es. Pero incluso, ¿no? Cuando hace uno agravios, conceptos de violación, también, ¿no? Ahora sí que la carnita de todo esto son justamente las consideraciones jurídicas. Así es. Pero de pronto, párrafos de 5 páginas. Sí, Y esto lo vemos en sentencias y lo vemos en demandas y lo Sí. vemos en amparo. sí, O sea, ¿a quién se le ocurre que es factible que una persona esté leyendo un párrafo sí. de 5 páginas? Sí. Sí, es más que complicado y hace tediosa pues la vista de Sí. leer, ¿no? El documento que estás leyendo, un párrafo demasiado extenso, pareciera que estaba descompuesto el enter, ¿no? Que no Así es. quisieron por ahí meterle el punto y aparte, o realmente la idea era demasiado extensa, pero muchas veces yo lo dudo, No. ¿no? Y de hecho, justamente recordé un colegiado que tenemos aquí en Morelos, Sí. que casualmente es el único, Sí. pero no quisiera mencionar cuál es, que tiene esta costumbre, ¿no? De hacer sus sentencias sumamente extensas, pero bueno, ya en su momento lo platicamos, ¿no? Puede ser porque pues meten todo otra vez ahí en la Sí. sentencia, ¿no? Demanda, la demanda de amparo, hasta el informe El acto muchas veces. reclamado. Sí, ¿no? Entonces, bueno, o sea, eso hace extenso, ¿no? Estas transcripciones también innecesarias muchas veces. Sí. Digo, yo entiendo que hay veces que sí es necesaria la transcripción de algunas partes, pero no todo. Sí. Y es parte de hacer estos legajos impresionantes Enormes. en los que me llegó a pasar. Presenta una contraparte, un incidente, pidiendo copias certificadas del expediente principal. Sí. ¿Para qué? Ajá. Bueno, también esta parte que sería criticable en otro podcast donde hablemos es que ¿por qué demonios tengo que exhibir copias certificadas del principal para un incidente? Sí, Sobre todo en amparo, no. ¿no? Que te dicen es que en el incidente de suspensión no exhibiste las mismas documentales que en el principal. Oye, pero están en la instrumental de actuaciones. Así es. O sea, están en el expediente, pero bueno, es un tema debatible además, Sí. creo que es bastante debatible. Pero efectivamente, ¿no? Peticiones que no tienen razón de ser, Así es. ¿sí? Los abogados muchas veces no tenemos la concreción de decir, ok, voy a pedir exactamente lo que necesito. No, vamos a pedir 80 cosas más. Vamos a darle 20 vueltas al asunto. Sí. Y yo creo que esto es algo que ya incluso tiene problemas en juzgados. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí últimamente he corrido con esta mala fortuna de que escrito en el que yo haga más de 3 peticiones, me omiten una. Solamente te atienden la primera. Ajá, sí, como que, sí, mira, esto sí, y lo demás, pues ni sí ni no, simple y sencillamente como que no llegó la lectura de
de mi escrito hasta esa Así parte es. y el acuerdo pues no refleja nada. ¿Y cuál es el problema? Que hay que volver a promover, Así es. ¿no? Y es exactamente lo mismo para pedir que pues se pronuncien por favor de lo que ya había pedido. Y vaya, es complicado. Ahora, esta otra situación donde sin decir nada se abarca demasiado y el acuerdo es, pues aclárame tu petición, amigo, Claro. porque no te entendí. Que aclarada que sea su petición, se acordará lo conducente. Y es común Sí, también. bastante común que en un solo párrafo pidió 5 cosas y que además la primera y la última se contradicen, Sí. ¿no? Y entonces así como que aclárame qué es lo que quieres. Y el petitorio final es acordar de conformidad lo solicitado. Así es. Nada Es más. como el resolutivo, ¿no? Sí, A la justicia de la Unión ampara y protege. Vete a los considerandos a ver para qué efecto. así es. ¿No? Lo mismo sucede con los escritos y que, perdón, muchos no tendemos a tener ese petitorio buscando que lean toda mi promoción, Sí, pero lamentablemente hay secretarios que no lo hacen, ¿no? sí. Pero también esto se debe mucho al vicio del gremio de no ser concretos, Sí. ¿no? De no poner concretita mi petición. Fíjate que yo ahora, ¿no? Como práctica, precisamente previendo que en algún momento pudieran, pues, omitir alguna petición en un escrito, hay de dos. O lo meto por separado, para que tenga que haber un proveído por escrito, o, pues sí, pongo mis petitorios por separado, así bien específico, que usualmente no me gusta porque siento que es redundante. Sí, O sea, dentro del mismo cuerpo del documento te voy a repetir lo mismo en el petitorio y no me gusta. claro. Pero, híjole, la práctica Sí, lo hace necesario. sí, sí, sí. Un caso, digo, es que esto además se da no solamente en fuero común, Sí. sino es muy usual también en federal y es además con el tema de los expedientes electrónicos Sí, y con las notificaciones electrónicas, que ya te las pedí, pero no me acuerdas nada, sí, ¿no? Y por ahí en algún asunto me pasó, no me acordaste nada y cuando entró la promoción de la otra parte que pide expediente electrónico, a ella sí le concedes. sí. Y yo así como que tengo que volverte a promover y decirte, oye, en uso de la igualdad de las partes, pues oye, Ya te lo había pedido, ya te ¿no? lo había yo pedido primero, ¿no? Sí, ves el acuerdo de la contraparte y dices, ah, bueno, entonces yo mi madre, ¿no? Claro. Entonces, o sea, tal cual, Sí, sí, ¿no? Sí, es complicado. Digo, yo entiendo que en juzgados la carga de trabajo de repente, digo, tú estuviste Sí. en un juzgado, te tocó hacer acuerdos. Pero, híjole, de eso a que pues omitas, yo creo que es más trabajo para todos. Para todos. Porque es, ok, ya omití, ya la regué, y pues me van a volver a promover. Y voy a tener que volver a hacer otro acuerdo. Así es. Entonces, Sobre todo el típico que tú vas y lo comentas de manera ahora sí que extraoficial con el Sí. secretario de acuerdos, buscando la manera de ahorrarles la chamba, ¿no? ¿Sabes qué? Pues aviéntate un vistos, ¿no? Así como... es que aquí el único que se ahorra la chamba es el abogado Así es. de hacer otro escrito reiterativo, Así además, y porque el juzgado finalmente tiene que emitir otro acuerdo. Otro acuerdo. No hay de Claro. otra. Claro, claro. Pero muchas veces pues te salen con el típico promueva, Lick. Es que, fíjate que a mí me ha llegado a pasar en el que me dicen, no, sí, yo saco el vistos, Ujú. ¿no? De que, sí, fíjate que se me pasó y acuerdo. Y hay veces que no sale el vistos. No sale. Y te esperaste toda una semana a ver si sale Sí, y nunca salió. sí, Y sí. de Sí. todas maneras, ya te atrasaron Así es. y tienes que promover. Claro. Entonces, al menos yo en mi Acaba experiencia... uno diciendo a la segura mejor promuevo. Sí, exacto. Sí, dices, "Oh, no, Lick, no se preocupe, no saque su visto, yo le promuevo. Sí. Hoy mismo tiene la promoción. Así es. Porque si no, se les olvida. Sí. Se les olvida definitivamente. ¿No? Vaya, esto también implica, pues, saturar al órgano jurisdiccional, Sí. definitivamente. Pero, pues bueno, aquí también hay otra situación, ¿no? Hay veces que también el órgano jurisdiccional no es concreto. No. No, no, no. Y cosas que pueden acordar muy simples se avientan, vaya,
que extensiones abrumantes de acuerdo. Yo considero que deberían de conseguir alguna licencia del chat GPT para hacer los acuerdos de copias certificadas y ese tipo de cosas. Híjole, es que ahí ya entramos a otro tema muy interesante que puede ser materia de un café, ¿no? El uso de inteligencia artificial. Ya en su momento lo llegamos a hablar, ¿no? Sí. Sobre la actualización o la falta de actualización en general, ¿no? Del Poder Judicial. Y del gremio. Y del gremio, ¿no? Que bueno, en su momento... Yo sé que van a decir que no, pero yo estoy seguro que en algún momento nos van a terminar sustituyendo las máquinas porque, pues, finalmente es una cuestión de interpretación. Así es. Y la inteligencia artificial lo puede hacer. Así es. No, que a lo mejor requiere por ahí la intervención humana nada más como para echarle un ojito de que sí vaya bien, sí, ¿no? En este proceso de aprendizaje continuo, pero yo lo veo que vamos encaminados al menos, ¿no? A la extinción. Pero hasta en tanto, yo esperaría que la inteligencia artificial nos aviente también sus 30 fojas de no decir nada. Ajá, para negarte la expedición de unas copias certificadas. Sí, porque claro. Además, por ahí, entre los archivos, los anales de el Poder Judicial, de esos acuerdos que a la Yasmín Esquivel los juzgados toman de aquí y de allá y hacen su acuerdo, plagiados. Bueno, existe el acuerdo que te niega las copias certificadas porque pediste 5 juegos y el federal solamente te autoriza 1. Sí. ¿Sí? Existe ya ahora sí que ese machote. Sí. ¿No? Y que es un acuerdo como de 5 páginas cuando en realidad creo que pues era concretito a lo que vas. Te autorizo un juego de copias certificadas porque nada más vamos, porque solicitaste 5 juegos. Pero yo como órgano jurisdiccional te expido 1 para que tú saques tus juegos aparte. Que yo creo que... Lo cual es muy debatible. Es debatible. Pero lo puedes hacer en una sola página. Incluso darle palo lo puedes hacer en una sola página. Sí. Que aventarte 5 páginas para justificar el porqué. Es que yo creo que justamente ahí es donde viene esta falta de concreción, ¿no? Porque... Y pareciera que mientras más insostenible es una postura, sí, más extensa la argumentación. De hecho. Hay veces que no. Y muchas veces se tiende a malentender esto, ¿no? De que, es que estás forzando mucho la interpretación y por eso la extensión. Usualmente sí. Sí. ¿No? Cuando estás forzando una interpretación, pues sí te vas pues así que explicar, ¿no? Casi desde en el diccionario, ¿no? La estrategia tumbaburros, ¿no? Pero... no siempre es así, pero usualmente, y en este caso, ¿no? Ese famoso acuerdo de las copias certificadas pues están justificando algo que, al menos desde mi perspectiva, no es justificable. Si estás pidiendo 10, 15, 20 o una, deberían de expedirlas. Pero, bueno, ¿qué podemos hacerle ahí? ¿No? Claro. No sé si sea el caso, bueno, por ejemplo, recordando un poquito, en materia familiar. Sí. Yo no entiendo por qué carambas los colegas siguen ventilando vida privada de los clientes en demandas de divorcio incausado. Así es. Me quiero divorciar, punto. Sí. O sea, hecho 1, me casé, nos casamos. Hecho 2, tuvimos tantos hijos, tal. ¿No? Sí, es el caso. Sí, es el caso. Establecimos nuestro domicilio conyugal en tal por la cuestión de competencia. Sí. Hecho número 3, ya no vivo feliz con, sí. Me quiero divorciar, punto. Y se acabó. Esos pueden ser los hechos de una demanda de divorcio incausa. Así es. No, de que es que le puso el cuerno, es que... Oye, no, espérate. Para eso son los... Sí, o sea, no tienes que justificar absolutamente nada. Ahora, supongamos que hay un tema de violencia. No es el momento aún. No, ni la instancia, o sea... No hay necesidad. Ahora... Vengo a contestar la demanda de divorcio porque además luego le ponen ahí calificativos. Sí, claro. A contestar la demanda de divorcio. La infernal, apocalíptica. Ajá, sí. Falsa de toda falsedad. Falsa de toda... Ay, Dios. Sí. Es una expresión que odio. Sí. Y yo así como que nada más le pongo, vengo a contestar la demanda y manifiesto que con todo gusto le concedo la petición de divorcio y hago mía la petición de divorcio, punto, se acabó. Sí.
Sí. Se acabó. Sí. ¿Para qué nos Simple y quitamos de sencillamente problemas? para que en su momento en la audiencia nos ponemos de acuerdo con el convenio Así es. o me adhiero al convenio. Exhibo mi contrapropuesta. O hay casos Sí. donde dices, me adhiero a Sí. la propuesta de convenio, tan Sí. tan se acabó. Y ya, Así es. sin ventilar la vida privada del cliente. Que yo entiendo, ¿no? Y es común que el cliente llega y te expone el por qué se quiere Claro. divorciar. Yo en su momento sí les digo, ¿saben qué? Mire, a menos de que haya una causa grave en relación por ahí, guardia y custodia, otras situaciones, no necesita decirme por qué su decisión. Finalmente Sí. usted sabrá por qué se quiere divorciar. Eso ya no es algo que tengamos que ir a ventilar al juzgado. Sí, Es una decisión personal y se acabó. sí. Pero todavía es común. Vamos. Yo, por ejemplo, en la práctica lo que hago es, claro, escucho al cliente, porque finalmente, aunque uno no es el psicólogo del Sí, cliente, se desahogan. se desahogan con uno y en muchas ocasiones le digo, mire, no vamos a manifestar ahorita absolutamente nada de lo que son las causas, pero yo entiendo que quizá usted lo que quería era externarlo, ¿no? Solamente le pregunto en este punto si usted es realmente esta su decisión, porque una vez que caminamos en esa dirección ya no hay marcha atrás, Sí. ¿no? Que eso sí, digo, no sé si te ha pasado que Hay en la veces mera sí, audiencia se a les veces, ocurre. a veces sí. Me tocó, fíjate, en algún momento unos clientes que se reconciliaron, pero ya divorciados. Oh, Sí, los vi muy contentos ya después. Y dije, bueno, cada quien. mientras paguen los honorarios. Ah, sí, no, claro, no. pasa nada. En ese no tuve tema, pero sí fue como que, bueno, Sí. ¿no? ¿Qué le hacemos, no? Es feliz, finalmente. Lo mismo sucede, perdón, con las demandas sobre custodia. Sí, Yo entiendo que en el tema custodia sí tengo que manifestar hechos relacionados a por qué quiero la custodia. sí. Pero el hecho de, ay, no, es que anda con otra mujer, eso es algo que no Irrelevante. nos interesa, Así es. ¿sí? A menos que... A menos que haya una cuestión ahí de tipo Sí. faltas a la moral o que O- ponga o- en peligro o que al la otra niño. pareja maltrate Sí. ¿no? Pero de ahí en fuera, si no es el caso, no, No va tiene- de más, Así va es. de más. Y yo creo que esto es algo que en su momento en las universidades podría ser tratado, De hecho, ¿no? Debería de haber algún tipo de materia. Ya en su momento lo hablamos, ¿no? Con el tema sobre los planes de planes estudio. de estudio. ¿No? Y la deficiencia de estos, que precisamente pues no hay estas materias pues de procedimiento, Sí. ¿no? Donde realmente veas o alguien te explique, ¿no? Incluso pues cómo hacer un fregado oficio, Así ¿no? es. Que no necesitas redactar 30 páginas para pedir un informe, Así es. ¿no? O vaya, o sea, algo tan simple como un contrato, no hay. Y yo creo que esta es una deficiencia que podría tratar de subsanarse en aulas. Creo. Así es. Así es. Porque de pronto acabas de tocar algo muy interesante, ¿no? Los contratos. Sí. Hay contratos que están tan rebuscados Sí. y que lo peor del caso fueron pasados ante notario público. O elaborados por notario público. Presuntamente. Porque estamos de acuerdo que ellos machotean con estilo. Claro. Pero sí. Y que yo me quedo pensando. Es tan simple la redacción de un contrato. La mayor parte de tus cláusulas tienen que ir en el sentido X se obliga a Y. Sí. Punto. Así O es. sea, básicamente esa es la... Y que además se entendería que el contrato, y creo que ya lo platicamos en su momento en el tema del abogañol, es que el contrato no va dirigido ni siquiera a otro abogado. No. Va dirigido a dos personas que usualmente pues no son peritos en derecho. Así es. Entonces, pues el uso de tecnicismos Sí. y de cuestiones ahí, vaya, va de más. Sí. ¿No? Incluso yo he llegado a ver algunos con glosario, ok, ¿no? Cuando son cuestiones técnicas propias del contrato, Sí. no cuestiones técnicas del derecho o de la Ajá. ley que lo está reglamentando, porque eso hay forma de redactarlo y que se entienda, Claro. pero, vaya, y me ha tocado ver cláusulas en las que se redactan obligaciones que no se entienden, Así es. y eso pasa mucho en arrendamientos, Sí. muchísimo. Sí, sí, sí. Digo, lo que pasa es que hay contratos así tan únicos como es la compraventa donde es difícil que encuentres una cláusula así compleja, Sí, pero contratos de tracto sucesivo, Sí. como lo es el arrendamiento, o perdón, el
el mutuo con garantía hipotecaria. Sí, Que de pronto dice uno, ahí tiene unas fórmulas que no entiendo sí, realmente. sí. Que ni siquiera las mejores leyes fiscales tienen ese tipo de fórmulas. Y mira que Sí. hay leyes fiscales medio complicadas. Pero que dice uno, no podían redactarse de otra forma. Y es que, fíjate, yo creo que volvemos a la cuestión, ¿no? De repente si quieres ver tan técnico, Sí, ¿no? Tan especializado, que pues termina por no entenderse. Y bueno, en un momento dado, por ejemplo, me tocó también, justamente en un arrendamiento, cuestiones de rescisión, que son sí, importantes y que no se entendían, sí, ¿no? Y muchas veces, pues, hay veces en las que a la persona que llega contigo, ¿no? Precisamente ya con un problema por falta de interpretación, sí, dice, híjole, es que hubiera mejor comprado uno de papelería claro, y vaya, disculpe, no sé cuánto haya pagado por su contrato, pero el de papelería se entiende más, sí, ¿no? Y la gente, pues, se molesta, pero hay veces en las que sus contratos, hay veces que pagan sí, porque alguien más se los elabore y yo creo que ese es el peor de los escenarios, sí. pero hay veces que la gente se pone a redactar y por así que se ponen creativos Por sí solos el y contratito. híjole, Sí, yo creo que son los peores claro, porque yo creo que de ahí también viene un poquito, ¿no? La falta de concreción, no sé, así es. eh, porque de repente copian artículos de la ley Sí, que no tienen relación sí, y también se da mucho en demandas. sí. Bueno, es que decíamos por ahí de que hay tesis que se plagian, hay sentencias que se plagian, pero también hay demandas Sí, plagiadas, ¿no? sí. Que por ahí, si no me equivoco, por ahí había un comentario. ¿Qué podemos hacer para proteger la propiedad intelectual de una demanda? Y sí, hasta donde sé, sí hay una cuestión ahí, pero quizá deberíamos dejarlo en el tintero para... Lo dejamos para otro café porque Sí, no es imposible al 100%, pero yo lo veo poco viable. bastante. Poco viable porque... no, o sea, son planteamientos principalmente que además tienen origen de una ley que es algo público Así es. y finalmente, pues cualquier argumento, pues usualmente va a tender mucho al caso concreto. Así es. Entonces, Es que no es la idea en sí misma lo que se protege, lo que se sí, protege en todo caso es la redacción, que depende de la idea, por supuesto. Pero el asunto es que a mí, por ejemplo, no me gustaría que si yo esgrimí un argumento basado, no sé, se me ocurre, irretroactividad de una ley, que lo hice valer en una contestación de demanda, y encontrarme ese mismo parrafito en la demanda de mi compañero que claro. tenía el mismo problema jurídico, ¿no? Es que yo creo que eso es algo que no sé, a lo mejor sería debatible y me gustaría ver los Sí, comentarios. Yo creo que es debatible porque no veo que sea susceptible de protección. así es, No lo veo susceptible de así es. protección. Porque es más, incluso entre los mismos del tribunal se pasan por ahí. Sí, Acuerditos, todo esto. Tienen sus formatos ya muy sí, preestablecidos. Uno como abogado tiene sus formatos preestablecidos sí, incluso. Y no es malo trabajar sobre la base de formato. El problema es no ajustarlo sí. a la realidad y no revisar y decir, ¿sabes qué? Esto ya no va, ya no Así va. es. Digo, ¿cuántas demandas de amparo nos encontramos todavía que señalan tercero perjudicado? Sí. A 10 años de la ley de amparo. 10 años ya. Híjole, fíjate, ya por ahí cabría un especial, yo creo. Sí, Cabría un en especial. abril hay que Sí, hacerlo. en abril. Pero, bueno, ¿qué podríamos concluir de este tema? Que digo, está un poquito emparentado con el abogañol, Sí, con el tema del abogañol, pero lo platicamos, ¿no? Fuera de cámara. Por sí mismo, el hecho de que no podamos ser concretos y que, bueno, en juicio oral es también todo un tema que sí, puede ser materia de otro café, porque ahí ya no hablamos de, pues, expresión escrita, sino de cantinflear. así es. Cantinflear con estilo Cantinflear con en estilo. la sala de juicio oral para decir cualquier cantidad de babosadas Sí. que no tienen nada de sentido. Y uno muchas veces del otro lado se queda con las ganas de decir, Milik, no diga. La verdad, la verdad. Entonces, ¿ameritaría multa? Ah, ¿y dónde queda la libre expresión?
Bueno, habría que intentarlo. A ver quién es el valiente que en audiencia de juicio oral no diga Milik. Pues sí, Pero bueno, pues sí. concluimos con... Concluimos con que hay que ser concretos. Si algo va, va. Si algo no va, no va. No Y va. así de sencillo. O sea, no hay que buscarle tres pies al gato, no hay que hacer una redacción así completamente churrigueresca para poder llegar a decir lo que es. Es que, y además, hay veces en las que el tema no da. No, O sea, con un divorcio no vas a encontrar el hilo negro. no. O sea, es un divorcio y hasta donde te da. Hay temas novedosos, sí, que se tienen que extender, voy de acuerdo, pero hay que saber elegir los temas, Así es. ¿no? Y los procesos, cuando no te da, simple y sencillamente no te da. No da. Y una demanda tendrá que tener el número de páginas necesario. Sí, Una sentencia, unos agravios, sí. las páginas que sean necesarias, que Sí. sean directamente proporcionales al problema jurídico, Así es. no a la verborrea que le quieras echar. Y que finalmente también hay que entender que eso lo va a leer alguien. Así es. Y que la cantidad de tiempo que le puedan dedicar, pues mientras pueda ser más rápido, Mejor. mejor. Sí. Pues nos vamos con eso entonces. Vale. Pues muchas gracias, colegas, por vernos, por escucharnos. Quiero ver sus comentarios para ver de cuánto ha sido su expediente más largo. Mi récord es 3 tomos en principal. No fue mío al 100%, no. Es un asunto ya que tomé empezado, pero sí yo lo tomé ya con 3 tomos del principal. El principal. Y tenía 3 años el juicio. Sí. O sea que no, ni mucho. Sí, sí, O sí. sea, porque O sea que se acumuló durante muy poco tiempo. muy poco tiempo. Sí, Muy sí, poco sí. tiempo. Ese es mi récord. Ok. Pero bueno, los leo en comentarios. Ya saben, suscribirse, dejar su like y compartir el contenido. Muchas gracias, colegas. Gracias.